Hola, en este vídeo vamos a hablar del problema de control óptimo de coste garantizado para sistemas politópicos con planificación de ganancia. El objetivo va a ser revisar la teoría para procesos politópicos, donde determinados parámetros inciertos resulta que sean medibles, de modo que podremos diseñar controladores cuya ganancia dependa de esos parámetros inciertos. Por brevedad, vamos a dividir la exposición en un primer vídeo donde planteemos el problema de las ecuaciones de bucle cerrado y las manipulemos un poco para obtener unas primeras condiciones de análisis, y en futuros vídeos veremos las condiciones de síntesis, de diseño de reguladores y ejemplos numéricos. Planteemos el problema. Yo tengo un índice de coste de tiempo infinito y yo quiero acotarlo por una función del estado inicial, obteniendo un controlador óptimo que me genere esa trayectoria u de t y una p pequeña. Cuanto más pequeña sea p, menos será el coste, o sea que queremos demostrar que esto ocurre para todo t. La clase de sistemas para los que los queremos demostrar va a ser esta de aquí, los sistemas politópicos. Una combinación de modelos vértices donde todos los coeficientes están entre 0 y 1 y suman 1. Este tipo de combinaciones se denominan combinaciones convexas. El problema tiene tres casos particulares, por ejemplo, donde si solo hay un sistema, tenemos el control lineal cuadrático, el Linear Quadratic Regulator, el LQR. El segundo caso es aquel en el que hay más de un sistema, R es mayor que 1, pero los H son desconocidos. Sabemos que está en medio de 3 o 4 sistemas, pero no sabemos exactamente dónde, con lo cual el control tiene que ser solo función del estado, no función de H, como será luego, y las técnicas de desigualdades matriciales lineales proporcionan, por ejemplo, una solución a ese problema como una reglamentación del estado constante, pero en la que se puede probar estabilidad robusta y este tipo de prestaciones robustas, que para todo estado inicial, con esta ley de control, el coste estará por debajo de esta cota. Por último, si h de t es medible directamente o calculable a partir de otras medidas de sensores, entonces mi controlador podría depender no solo del estado, sino de h. Eso es lo que se denomina control por planificación de ganancia, y en concreto vamos a ver desigualdades matriciales lineales que permitirán calcular las Ks en esta expresión en concreto de la acción de control. Una ganancia de realimentación del estado que cambia según va cambiando h. De esta forma. De manera que generalizaremos el caso lineal y robusto con una K más flexible y por tanto podremos obtener cotas de P más pequeñas que para el caso robusto, donde la K no podía depender de H. Si consideramos un ejemplo, en este sistema, menos 2 más tecta, que sería la matriz A, por X más 0,5U, pues claro, si tecta fuera una constante conocida, pues entonces yo podría hacer el control LQR de toda la vida. Si tecta fuera un parámetro desconocido, pero que yo sé que varía, por ejemplo, entre menos 2 y más 0,5, la matriz A del proceso variaría entre menos 4 y menos 1,5, y yo podría hacer control robusto para ese sistema politópico donde la matriz A varía entre dos vértices. El tercer caso, si tecta fuera seno de x, pues como el seno de x está entre más menos 1, esto sería un sistema politópico cuya matriz A variaría entre menos 3 y menos 1, pero la diferencia con el caso robusto es que en cada instante de tiempo yo sabría en qué punto entre medio estoy, porque si sé x, yo podría calcular seno de x y por tanto podría calcular exactamente el valor de esa A. Entonces podría hacer planificación de ganancia. También lo podría hacer si tecta es una cierta variable exógena, presión o viscosidad o temperatura o algo así, y yo pudiera medirla, de modo que la ganancia del regulador pudiera depender de esa medida de tecta. Claro, en este primer caso, donde tecta es seno de x, también podría hacer control no lineal, que no es objetivo de este vídeo. Cuando los parámetros h en este sistema politópico no son funciones arbitrarias del tiempo, sino que son funciones de x, realmente esto es un sistema no lineal. A este tipo de expresiones de sistemas no lineales se le llaman polytopic embedding. Estamos interpretando un sistema no lineal como uno politópico, pero si aquí tengo h sub i de x, realmente esto es un sistema no lineal que a lo mejor habría técnicas de control no lineal que los podrían manejar, pero como estaría dentro de un poliedro, también lo podríamos manejar con las técnicas de desigualdades matriciales lineales. Vamos a ver las ecuaciones en bucle cerrado de este tipo de sistemas con este tipo de controladores. Pues si yo sustituyo esta ley de control, en esa fórmula de arriba que ahora analizaremos en detalle, hemos utilizado que la suma de las h es 1. De manera que la suma de h sub i a sub i, pues es lo mismo que la suma de h sub i por 1 por a sub i. Esta suma de las h es 1. Y ahora, pues esto se puede expresar como un doble sumatorio, suma de h i hj por a sub i,
De modo que, utilizando esta idea, que cualquier sumatorio simple se puede transformar a un sumatorio doble, pues yo puedo expresar el bucle cerrado así. Tengo el h sub i por a sub i x menos b sub i k de esta sub j, etcétera, x, ¿vale? Y ahora, aplicándolo de abajo, tengo un doble sumatorio en a y obviamente pues otro doble sumatorio aquí con b y kj, y entonces esta expresión de aquí de la derecha es la ecuación en bucle cerrado de sistemas politópicos con planificación de ganancia. Aparecen sumatorios dobles en las expresiones. Estos dobles sumatorios veremos luego que resulta útil agruparlos de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, i igual a 1, j igual a 2, pues aquí dan h1 por h2, pero i igual a 2, j igual a 1, pues también dan h2 por h1, que es lo mismo. O sea, h1 por h2, este producto de las h es conmutativo porque son escalares, ¿vale? Si son matrices no, pero aquí los h son escalares, numeritos entre 0 y 1. De modo que, si yo expreso este doble sumatorio como, pues claro, el hi, hi por hi es hi cuadrado y ese pues es solo el 1, 1, 2, 2, 3, 3, una especie de la diagonal que multiplica a sub i menos b sub i k sub i x. Pero el resto de productos cruzados solo necesito, por ejemplo, la mitad de sumandos y considerar, por ejemplo, solo los j mayores que i, ¿vale? Porque el otro pues lo vamos a poner ahí después. En esto de aquí yo diré que h1 por h2 va multiplicado, pues claro, por el término este de i igual a 1, j igual a 2 y por el término de j igual a 1 y igual a 2. Entonces estos productos cruzados los podemos agrupar así, o sea, definiendo tilde a sub ij como a sub i menos b sub i k sub j, pues entonces puedo escribir la ecuación de estado como el cuadrado de los elementos con el mismo índice, 1, 1, 2, 2, 3, 3 hasta rr, más todos los productos cruzados, solo considerando desde i más 1 en adelante como pues la suma del ij y del ji, que sería el otro sumando con j más pequeño que i, que da igual porque este producto coincide y entonces pues lo sumo ahí. Entonces este ij más ji y este ii, esta descomposición en cuadrados más productos cruzados, será usada con frecuencia posteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a intentar probar una cota de coste para este tipo de bucle cerrado si las Ks fueran conocidas. El coste garantizado todo se basa en esta desigualdad, que si yo la integro entre 0 y t queda así, si yo paso v0 al otro lado queda así, y si v de t es no negativo, con esta selección con p semidefinida positiva, entonces la integral es todavía más pequeña que la integral más algo positivo y podemos acotar el coste así. Con v cuadrática, esta es la derivada de v con respecto al tiempo, y si yo sustituyo este modelo politópico, me queda esta expresión de aquí, donde, claro, x transpuesta qx va multiplicada por la suma de h sub i, pero eso es 1. Y entonces, con esta acción de control, pues aquí tengo en a sub i x más b sub i u, tengo una expresión que podría sustituir por esto, a sub i menos b sub i k sub j, y lo que me queda considerar es el término cuadrático en u, este u transpuesta ru. En ese caso vamos a ver que u transpuesta ru pues es, claro, pues esa suma de hjkj transpuesta y aquí sin transponer, pero quien dice j en el índice de sumación, este j es una variable totalmente artificial, podría ser j, podría ser m, podría ser l o podría ser i, de manera que cambiando la variable índice de j a i, pues sale esto de aquí. Y lo que se ve es que en esta forma cuadrática de u, pues claro, el h1 aquí se multiplica por el h5 a la derecha, etcétera. O sea, están todos los pares de productos, de manera que al final u transpuesta ru es el doble sumatorio de todos los h y hj por pues x transpuesta k sub i transpuesta r k sub j x. De modo que ya podemos expresar esta desigualdad con una ley de control de planificación de ganancia, esta, como esta expresión de aquí. Y ahora haremos la agrupación. Si llamo tecta mayúscula sub ij a la matriz, digamos, que es multiplicada por x por izquierda y derecha aquí, tengo esto de aquí, entonces esta expresión es esta de aquí, y ahora agrupando los cuadrados por un lado con los elementos del mismo índice y los productos cruzados con otro, entonces para que toda esta suma sea negativa, una condición suficiente es que, claro, que cada uno de los sumandos sea negativo, y como los h son positivos, pues es que el tecta 1,1 sea negativo, tecta 2,2 sea negativo, tecta r sea negativo, tecta 1,2 más tecta 2,1 sea negativo, etc.
De modo que si encuentro una P, de manera que tecta IJ más tecta JI sea una matriz semidefinida negativa, habremos probado estabilidad y garantizado una cota finita del coste. Estas condiciones son lo que se llama condiciones de análisis. ¿Por qué? Pues porque aquí aparece P, B sub I, K sub J, esto de aquí. Entonces, si las K sub J son conocidas, la única incógnita, la única variable de decisión es P. Y se puede resolver. Esto sería una desigualdad lineal matricial en P, porque aquí P saldría multiplicado por matrices conocidas y sumando otras matrices conocidas. Si las K sub J no fueran conocidas, entonces aquí habría un cuadrado, aquí habría este producto de P por K, y entonces no sería una desigualdad matricial lineal, una LMI, y requeriría de otras transformaciones que por brevedad no miraremos aquí. ¿Vale? Con lo cual vamos a concluir. El control de coste garantizado busca encontrar un controlador y una cota P, de manera que el coste se acote por esta función del estado inicial. En un sistema politópico con varios vértices, si h son desconocidas, es el caso robusto, y si h es conocida, este tipo de expresión da lugar a los controladores por planificación de ganancia. El bucle cerrado tiene este tipo de expresiones, donde aparecen un doble sumatorio. Los dobles sumatorios suele ser de interés en agruparlos así, con los productos cruzados solo con j mayor que i y sumándole el simétrico, y en efecto, utilizando esta desigualdad, cuya integral permite asegurar esto, pues sustituyendo esta expresión del bucle cerrado, acaba siendo equivalente a esto, de modo que haciendo la agrupación en los elementos del mismo índice y en los elementos cruzados, si todos estos son semidefinidos negativos, habremos encontrado una cota del coste. Esto solo es LMI cuando K está fijo, son condiciones de análisis, y las condiciones de síntesis de calcular K y P se verán en otros materiales. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.